les voy a decir con toda honestidad, mira, me insultaron, me escupieron, me tiraron el café en la cara. Entonces es buenísimo porque tú puedes estudiar aquí 1 o 2 años, aprendes, te vuelves muy bueno y sales y te puede ir muy bien económicamente. Y es que me dijeron, qué valiente eres. Estás aprendiendo un idioma y estás acá. No sé cómo lo estás haciendo. En la mayoría te hablan de, si quieres tener tu propia empresa o crear tu negocio, no sé qué, trabaja en tu mentalidad. Quiero aclarar que cuando nosotros llegamos aquí, después de haber hecho un proceso de 4 años, llegamos aquí, tocamos, nos tomamos unas fotos y ya éramos residentes. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Let's Talk. Hoy estoy con Jessica, increíble persona. Ella empezó desde hace bastante tiempo aquí en Canadá. Aprendió desde sus comienzos en la parte de educación. Sí. Luego te interesaste mucho más en las redes sociales y hoy ayudas a gente en el crecimiento personal. De verdad, tu historia para mí es increíble. Gracias. Me parece súper bien lo que haces. Y bueno, estamos aquí para que transmitamos un mensaje, que la gente vea que sí se puede, que sí hay herramientas y que todo puede salir bien. ¿Okay? Muchísimas gracias, de verdad muy emocionada, contenta de estar acá en este espacio. Muy agradable, ya hemos empezado por ahí a hablar un poco y ha sido conectar de una manera diferente, en un lugar diferente, porque no conozco mucho Toronto, pero me ha encantado estar en esta ciudad, así que muchísimas gracias por la invitación y vine a esta ciudad por un propósito y como que me llevó a otro y bueno, estamos acá. No, y encantado que hayas venido, encantado que sacamos el tiempo y todo eso. Sí, todo Y se hablando dio. de esta ciudad que no conoces, Toronto, entonces cuéntame qué conoces. ¿Cómo llegaste a Canadá? Bueno, yo llegué a Canadá hace 8 años. Llegué cuando tenía más o menos como 21 o 22 años. Entonces, en ese entonces, que eso fue en el 2016, Ok. mis papás hicieron un proceso de inmigración que se llama Trabajador Calificado, que ese es uno de los 50,000 programas que hay para venirse a vivir a Canadá. Exacto. Pero son unos programas de mucho tiempo. Entonces, nosotros somos colombianos y en ese entonces yo iba terminando la secundaria cuando mi mamá empezó a hacer todo el proceso. Y el proceso de sacar documentos, hacer entrevistas, pagar un montón de dinero, pero el proceso se hizo en familia. Mis papás, mis 2 hermanos y yo. O sea, éramos una familia de 5 haciendo Ok. todo este proceso. Pero digamos que los aplicantes principales eran mis papás, Eran tus mi papás, por mamá supuesto. principal y ya luego mi padrastro. Y ya pues vinimos toda la familia, pero fue un proceso de 4 años en Colombia y ya luego llegamos aquí. Oh, empezaron el proceso en Colombia. En Colombia, sí. Ok, qué increíble que lo dices que fue en Colombia y me sorprende porque una de las cosas que le decimos a la gente es que hay maneras. Hay maneras muchas. de venir para acá. No es solo, como lo conversábamos, no es solo venirse a lo que voy a hacer. No, vente preparado. Mira, eso es una de nuestras banderas realmente, vente preparado. Y ver que tuvieron una preparación de 4 años me sorprende y me halaga y bueno, me parece increíble. No, yo digo que esos son procesos de valientes, o De sea, valiente. mis papás fueron muy valientes y como muy resilientes en el proceso porque pasaron muchas cosas. Entonces, además de eso, al principio, 4 años y medio, 5 años atrás, ellos le pagaron a una empresa que los estafó. Entonces es muy importante saber con quién uno hace estos procesos, ¿sí? Que sea una empresa que ustedes confíen, que sean empresas de verdad que ofrezcan y que den lo que ellos está por escrito que dan. Entonces, por Claro. ejemplo, como ustedes hacen esos acompañamientos, que sean empresas que de verdad ustedes confíen. Entonces, aquí tienen una en la que pueden confiar, pero hay 1000 maneras de venir a Canadá, Sí. muchas maneras. Nosotros somos una empresa muy seria, gracias. Pero hay otras bastante empresas que también nos ayudan. Y la invitación es a que se informen. Ok, si es Sí. nosotros, no solo confíen en la palabra de nosotros. Vean lo que hemos hecho, vean lo que hemos logrado, vean si lo que te están ofreciendo tiene sentido. Mira, un programa de persona calificada tardó 4 años, ¿ok? Y hay gente en TikTok que dice,
No, vente porque aquí hay una opción de trabajo calificado y estás en una semana aquí. Es mentira. Es Y yo se mentira. lo digo a la gente cuando la entrevisto, es mentira. Y mire, que tú lo digas sin intención de 4 años, pues la gente tiene que entender que hay un proceso para venir Sí. a Canadá. Si es un país que te abre las puertas, si es un país que te da todas las oportunidades, que ya vamos a hablar de todas las oportunidades y todo lo que has conseguido aquí. Pero bueno, el mensaje tiene que ser ese. Hay que informarse muy bien antes de venir y estando aquí y prepararse muy bien para su futuro y para lo que quieras hacer. Exactamente. Lo que hablábamos hace un rato, o sea, eso es hacer un plan. Eso no es venirse por venirse, sino de verdad es un plan, cómo vas a empezar, qué viene después, cuando llegas, entonces qué vas a hacer y bueno, ahí se va dando todo en el camino también, pero sí es algo que se tiene que planear. Exactamente. Y hablando de esa planeación, ¿cómo llegaste tú de eso, de venirte con tus papás? Ay, me imagino a estudiar, aprender francés, porque me dijiste que estabas Sí. en la parte francesa de Canadá, a llegar a eso de ayudar a la gente en su crecimiento personal. Bueno, eso ha sido un camino bastante largo y a mi parecer muy interesante, muy enriquecedor. Muy enriquecedor. Yo llegué, entonces empezamos a estudiar francés todos, o sea, todos en la casa, los adultos, que éramos 4 porque mi hermano era el menor y él sí fue a la escuela. Nosotros fuimos a la escuela, pero de adultos. Y esos programas que dan los gobiernos allá en Quebec, entonces para que tú estudies y aprendas francés, entonces ese fue el programa que se llama Francización. Es un programa que te paga por estudiar, pero no te paga mucho. Entonces como que de alguna manera nosotros nos juntamos los 4, nos comprometimos y empezamos a estudiar francés a tiempo completo, desde la mañana hasta la tarde, creo que 4 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, esencial estudiar el idioma, o sea, desde que uno llega es muy importante. Nosotros estudiamos francés porque vivíamos pues en una parte de francés. Sin embargo, en mi caso, yo tomé la decisión de estudiar de día francés y en las noches estudiaba inglés. Wow. Sí, fue un proceso no fue tan fácil. No, vivía con dolor de cabeza todo el tiempo. Aprender un idioma, pues, es de mucha constancia, disciplina, pero requiere mucha energía. Y eso que yo estaba joven, yo tenía 22 años. Claro, imagínate aprender 2 idiomas a la vez. En la juventud, eso solo lo logras con juventud. Yo decía, mi mamá decía, no sé cómo haces, pero bueno, lo hacía, vivía con mucho dolor de cabeza y muy cansada, pero pues eso era lo que yo venía a hacer. Y ese era el plan que habíamos trazado desde que estábamos en Colombia. Entonces, pues ese era el plan, yo solamente estudiaba. Digamos que no fue como eso que la gente cree que va a llegar y que va a tener un montón de dinero y de amigos y de fiestas y de no sé qué y de viajes. No. Pero digamos que el hecho de que yo me haya puesto la meta de estudiar los idiomas, ya después con los años me abrió muchas más puertas. Es como que el esfuerzo se hizo al inicio y ya después fueron llegando como más oportunidades y eso. Exacto, es que siempre lo decimos y no me canso, hay una preparación para todo. Sí. Como información antes de que llegues aquí, que te tienes que preparar muy bien y enfocarte a lo que necesitas. En este caso ustedes fueron muy inteligentes y muy avanzadas porque se prepararon en el idioma. Dijeron, bueno, como familia necesitamos el idioma. Ya cuando la gente tiene el idioma, tiene que saber, aquí hay que aprender una profesión, algo que te lleve al mercado laboral, algo específico. No es solo aprender por aprender cualquier cosa, ¿no? Y me encanta que lo hayas hecho. Sí, pues estudiando todo eso, digamos que yo en Colombia ya había terminado de estudiar pedagogía infantil y había trabajado un par de años como profesora, mientras estudiaba trabajaba, pero yo llegué a Canadá y dije, yo no quiero ser profesora, ya no más, yo no quiero esto. Entonces lo que tú dices de trazar el plan, entonces primero era el idioma, porque si no, ¿cómo iba a ir a la universidad o a un college o un CEGEP? Primero tenía que hablar. Entonces cuando terminé de estudiar el idioma, empecé a estudiar en la universidad, yo estudié Relaciones Públicas y después ya todo era estudiaba y trabajaba, ¿no? Aquí uno estudia y trabaja al mismo tiempo, estudia y trabaja. Pero ya, pues se fueron abriendo las puertas y es un proceso, o sea, yo quería, al principio me frustró mucho que yo empecé a compararme mucho con mis amigas y mis amigos en Colombia,
porque entonces todos estaban ya en las especializaciones y 24 o 25 años, uy no, ya los super trabajos porque ya eran especialistas, ya eran profesionales, y yo no, yo estaba aquí en Canadá estudiando un idioma. Entonces yo me sentía muy frustrada, la verdad, al principio, grave error, pero digamos que a hoy ya lo comprendo, empecé a compararme mucho con ellos. Sí, el punto ahí está en entender, no es malo sentirse mal, no es malo, no sé si no es malo compararse o no, pero no es malo ver en la situación en la que tú estás. Lo importante es saber el por qué, y es parte también del mensaje que nosotros queremos transmitir, el por qué tú estás pasando por eso y que tu meta es otra. Tu meta, aunque tú te estés comparando con tus amigos que tienen una especialización ya en Colombia, no, tu meta no es tener una especialización en Colombia, tu meta está aquí, tu meta va mucho más allá y bueno, estás en otro país, es otro sacrificio, pero va a tener algo mucho más gratificante al final. Es que cuando uno comprende que aquí las cosas funcionan diferente a como funcionan en nuestros países, ni mejor ni peor ni nada, solamente diferente, o sea, el sistema educativo es diferente, el tipo de vida que uno lleva aquí es muy diferente, entonces es como esa posibilidad de, ¿puedo dedicarme solamente a estudiar? Sí, porque el gobierno me ayuda. No es tanto, hay que hacer esfuerzos, Claro. la vida es diferente, pero se puede, eso en Colombia no. Exacto. Entonces uno empieza a ver como las y cosas. ahí quiero darle una pausa. ¿Puedo dedicarme a estudiar porque el gobierno me ayuda? Sí. Pero eso es gracias a tus padres que hicieron un proceso de 4 años desde Colombia. Exacto. Y pudieron llegar ya con una residencia aquí en Canadá. Ojo. Sí, quiero aclarar que cuando nosotros llegamos aquí, después de haber hecho un proceso de 4 años, llegamos aquí, tocamos, nos tomamos unas fotos y ya éramos residentes. O sea, ya todo el proceso de obtener la residencia se hizo desde Colombia. Desde Colombia, exactamente. Aquí solamente se hizo como papeleo y listo y ya. Ya empezaron a estudiar de una vez y sí recibes ayuda del gobierno, no es mentira. Pero diferente. Después del proceso. Ajá, después del proceso. Ok, y terminaste tus estudios, entendí que empezaste a trabajar. ¿Cómo llegaste al marketing? Bueno, yo sigo estudiando y trabajando al mismo tiempo. Hice diferentes trabajos, me dediqué a hacer diferentes cosas. Debo ser muy, muy honesta y es que también hice aseo. Hice aseo como en construcciones. Esto fue como unas 3, 4 semanas en el en el segundo verano que yo estuve aquí. Okay. Pero haciendo eso, yo me sentía muy mal conmigo misma. Yo decía, wow, no, o sea, como que gracias por ese trabajo, pero esto no es lo que yo quiero hacer. Pero yo tenía mucho miedo de buscar un trabajo, porque yo decía, ya llevaba como 8 meses más o menos estudiando inglés y francés, pues yo no me sentía preparada para un trabajo. No me sentía preparada, pero ahí va como, de verdad, como el primer tip desde lo que yo viví, y es solamente intentarlo, o sea, de verdad intentarlo. Yo empecé como a buscar trabajo y siempre, no, pues nivel de francés o nivel de inglés, medio, alto. Y yo decía, no, yo no tengo suficiente inglés o francés, porque en Montreal pues tú puedes trabajar o en inglés o en francés o en ambos, muy bien. Yo decía, no, ninguno de los dos lo hablo bien, qué miedo, no. Igual empecé a mandar hojas de vida, con mi mamá buscábamos amigos, compañeros, alguien que nos dijera, están buscando aquí. Claro. Pues mi primer trabajo oficial fue trabajando, vendiendo billetes en el transporte público de Montreal. Y eso es servicio al cliente. Yo tenía que hablar. ¿Qué me sirvió? Y de verdad que yo digo que eso fue como un ángel o una luz en mi camino. Y es que cuando yo fui a presentar esa entrevista, que según yo no hablaba en inglés ni francés ni nada, yo entré, me hicieron 3 preguntas en francés: ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Y hace cuánto vives en Canadá? Yo respondí eso en francés porque pues eso es de las primeras cosas que a uno le enseñan cuando uno está aprendiendo un idioma. Claro. Entonces yo lo respondí y luego la señora que me estaba entrevistando me dijo, bueno, sí, tú hablas francés, en español. Y yo, ¿tú también hablas español? Me dijo, sí, yo soy cubana, bienvenida, no sé qué. Yo así que, me dijo, sí, tienes suficiente francés para hablar acá, para trabajar acá. Y yo le dije, pues yo no hablo tan bien francés. Y me dijo, no te preocupes, que el resto lo vas a aprender acá. Qué bonito. Si yo no hubiese tenido esa persona en mi vida, esa actitud, esa energía con la que ella o sea, esa confianza que me transmitió de, ya, tú sabes decir hola, buenos días, cuánto vale y listo. Las primeras semanas en ese trabajo, yo literalmente tenía una agenda al lado mío donde yo tenía la pregunta y la respuesta.
cuánto vale el billete, no sé qué, o sea, todo lo tenía escrito. Sí, ese trabajo fue el que a mí me ayudó a mejorar mi francés. Porque efectivamente las primeras veces yo no le entendía a la gente, o sea, eso uno habla es por un micrófono, yo no entendía, yo no le hablaba bien, la gente no me entendía, me insultaron, les voy a decir con toda honestidad, mira, me insultaron, me escupieron, me tiraron el café en la cara, eso tiene unos vidrios, Wow. entonces pues no me cae en la cara, pero la gente me tiraba chicles, porque son personas que, ay, ¿cómo usted va a trabajar en servicio al cliente y no habla bien francés? ¿Qué le pasa? ¿Qué falta de respeto? Usted que no sabe ni lo que hace. O sea, y también tuve muchos clientes, que fue la mayoría, y que los quiero resaltar, y es que me dijeron, qué valiente eres. Estás aprendiendo un idioma y estás acá. No sé cómo Exacto. lo estás haciendo. Yo entiendo lo que me dices. ¿Me lo puedes repetir? Bueno, ya te entendí. Y así se iba. Y en cuestión de unos 4 o 5 meses, mi francés había mejorado muchísimo. Claro, ¿cómo no iba a mejorar? Si era todos los días Todos hablando, los días hablando, andan hablando. hablando. Entonces es como atreverse, o sea, atreverse a venir a un país, atreverse a hacer cosas que en tu país no hubieses hecho. Y ese miedo a hablar. Yo también Claro. tuve mucho ese miedo y esa comparación de, si no lo digo perfecto, entonces no lo digo. Y no, o sea, hace parte No, del proceso de hay que equivocarse. darle, exacto. Y esa gente son la mayoría, estoy seguro que te Sí. apoya, que lo dice. Y yo te apuesto que nadie de esas personas que te trató mal en ese trabajo tiene 2 idiomas o 3. No, Estoy pues la seguro que mayoría no. no. La mayoría tienen un solo idioma y estoy seguro que es hasta frustración de saber que tú estás haciendo tu mejor esfuerzo para aprender otro idioma. Ujú. Y la gente que, la mayoría de los canadienses y de los que vivimos aquí, estoy seguro que vemos a una persona que está tratando su segundo idioma y lo apoyamos. Mira, di Ujú. esto mejor o repítelo más despacio, así como tú lo dices, porque estás aprendiendo. Y sí, y la única manera es salir y usar tu inglés. Yo se lo digo a todos mis estudiantes Ujú. cuando llegas. Sí. No tengas miedo. No importa que lo digas mal, no importa que no pronuncies bien, no importa que la gramática esté perfecta. Tú tienes Ujú. que transmitir lo que quieras hacer. Usa otras palabras. Usa otras Si palabras. te quedas trancado, no sé decir alguna palabra exacta. Bueno, busca, vamos a decir, no sé usar, no sé decir pencil. Ok, say something that I need, I used to write or use Ajá. this. Sí. La Busca manera. la manera y busca la vuelta. Sí. Bueno, y qué bonito que fue de esa manera. Y sí, asumo que fue forzado, pero lo lograste y no es el mejor trabajo del mundo, pero mira, ese trabajo forzado te abrió las puertas, te mejoró el francés, Ujú. te abrió las puertas al mercado laboral, ya tienes experiencia en Canadá, Sí. quieras o no, y Ujú. qué bonito que transformaste ese miedo en una experiencia. Sí, 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 fue muy, muy especial, pero nada, eso es solamente para decirles que cuando uno llega a este país, uno llega a hacer cosas que uno no pensó que haría o que uno no pensó que fuera capaz y uno lo hace, pero tiene que atreverse, o sea, uno tiene que hacerlo con miedo, o sea, hazlo así tengas miedo, solo Claro, hazlo. Estudiar un idioma o ir a la universidad o ir a un college y estudiar lo que sea, porque uno exacto. siente miedo de estar aquí solo, siente miedo de equivocarse, siente miedo de estudiar algo que a uno no le gusta. También estudié cosas que, o sea, yo estudié relaciones públicas porque había que estudiar en la universidad, pero en realidad no era algo que yo quería estudiar. Eso es otro error en el que estamos. Y qué bonito que lo dices y lo dices de esa manera. Eso no era lo que quería estudiar. Porque a mí me pasó lo mismo. Yo estudié comercio internacional aquí en Canadá y si yo voy a Latinoamérica y digo, I am International Business Management, el título suena así de Mm. grande, pero la verdad es que nadie contrata a un International Business Management. Quieren a alguien que sepa de contabilidad, quieren a alguien que sepa de recursos humanos, Ujú. quieren en el otro extremo, quieren a alguien que sepa de plomería, quieren a alguien que sepa de carpintería. Y por eso nuestra bandera también es busca un trabajo, busca una profesión. Sí. Canadá tiene la bondad de que hay Ujú. college que no te tardas como en una universidad 5 años en Uf. aprender algo, lo aprendes en 1 año o 2 años y sales especialista en algo y apréndelo. Y empiezas a trabajar y ya Ujú. sales listo para el mercado Ujú. laboral. Eso no lo tenemos nosotros. No. No hay un programa en Colombia o en Venezuela o en México que en 2 años tú salgas certificado de algo precisamente. Y aquí sí lo hay. Y hay que aprovecharse de eso. Y que uno puede vivir de eso. O sea, en Colombia toca
bueno, lo que es Colombia, ir a la universidad, estudiar 4, 5, 6 años y luego salir a hacer una especialización para medio subir entonces un poquito el sueldo, pero aquí uno estudia lo que tú dices, 1 año, 2 años, en algo muy específico, o sea, tiene que ser una cosa muy específica que tú aprendas a hacer y te vuelvas muy bueno o muy buena en eso y puedes vivir de eso. Y la gente cuando yo voy a Colombia y les cuento esto, es que ustedes no tienen que ir si lo quieres hacer, hazlo. O sea, si quieres ir a la universidad y estudiar, hay títulos, medicina, odontología, leyes que sí toca ir a la universidad si quieres ejercer Claro. aquí, pero hay otros que no. Entonces es buenísimo porque tú puedes estudiar aquí 1 o 2 años, aprendes, te vuelves muy bueno y sales y te puede ir muy bien económicamente, si Sí, eres muy bueno. es que hasta medicina, eh, tu medicina la ves como una carrera de 5 a 10 años. Y está bien, y es así. Pero aquí hasta la medicina te dicen, bueno, empieza como nurse, como enfermero o enfermera. Ujú. Y estudia 2 años y sal como enfermera, aprende a inyectar por lo menos y Ajá. eso. Si te gusta, bueno, ya si haces como otra especialización de otros 2 años y luego un enfermero así, paso por paso, se vuelve un doctor, se llama nurse practitioner, puede recetar, puede ser tu Imagínate. médico de cabecera, todo solo empezando desde ahí. Entonces, y eso es algo que no todo el mundo sabe, Sí, aquí el sistema es es muy muy diferente. diferente. Sí, Maravilloso, me encanta. excelente, excelente. Bueno, tenemos que hablar de lo que tú haces, porque no puedo dejar de preguntarte esto que tú haces para el crecimiento personal de las personas. ¿Cómo llegaste a eso? Y cuéntame cómo tú ayudas a las personas a hacer esto. Pero cuéntame cómo llegaste al crecimiento personal, para apoyar al crecimiento personal de las personas. Aquí vamos a entrar a la parte interesante de esto y es que cuando yo llego a Canadá, al cabo de un año más o menos, empiezo a vivir, a experimentar lo que llaman la depresión del inmigrante, que eso nos pasa a muchos. A todos. Exacto. Yo creo que a todos. Todos lo vivimos de una manera muy diferente. Yo no sabía en ese momento que era eso, o sea, lo descubrí muchos años después cuando ya no estaban como en esa depresión, en esa tristeza. Pero todo eso me lleva a que yo ya estaba haciendo lo que yo quería, entonces vivir en otro país. A mí me emocionaba mucho llegar a Canadá desde niña. Yo estaba muy emocionada desde que estaba en el colegio, me emocionaba mucho. Pero llego acá, empiezo a estudiar, o sea, empiezo a hacer todo lo que veníamos a hacer, el plan, y por dentro yo me sentía muy mal. Ahora, hay cosas que vienen desde mi adolescencia y desde mi infancia, cosas que yo no había solucionado, que no había comprendido y todo se me junta. O sea, el proceso de inmigración, todo se me junta y yo empiezo a estar en depresión. Hacía muchas cosas en el día, pero yo iba en el transporte público, en el bus, lloraba. Estaba en la calle, lloraba. Estaba en el metro, lloraba. Estaba en la escuela, lloraba. Me metía a un baño a llorar. O sea, todo el tiempo quería llorar y llorar y llorar y llorar. Y fueron como unos 2 años así en el que yo hacía cosas, pero nada me... Entonces, claro, en redes sociales, para la familia, para los amigos en Facebook, todo estaba súper bien y efectivamente. Y es como esa lucha interna en que tú estás haciendo lo que mucha gente quiere hacer, lo estás logrando, pero te sientes triste. Y así fueron varios años. Entonces, digamos que yo lo normalicé. O sea, yo pensé que eso era normal acá. Ok. O sí, que eso se me iba a pasar solo, ya, como que no le presté atención a eso. En ese entonces, pues no se hablaba mucho de esos temas. Luego cae la pandemia y peor. Dios mío, yo vivía sola, estaba en la universidad y trabajaba. Y yo nunca tuve trabajo de oficina, nunca tuve trabajo desde casa, nunca. Entonces Sí. yo me montaba en un metro y era la única en el metro. En pleno 2020, abril del 2020, verano del ¿Y 2020. tú no pudiste trabajar desde casa en el Nunca, trabajo que tenías? porque yo trabajaba en ese entonces, ya había cambiado de trabajo, entonces ya no estaba en el metro, estaba en una empresa que era una empresa de harina, entonces era esencial. Ok. Y esa era una empresa muy vieja, de hecho es una de las empresas más viejas de Montreal.
y yo hacía toda la parte de pedidos y clientes y todo eso. Y es una empresa tan vieja que todos los documentos estaban en papel físico. No tenía nada computarizado, nada. Entonces yo tenía que ir todos los días a la oficina. Yo me montaba en el bus y era la única. Yo me montaba en el metro y era la única. Yo caminaba por las calles y eso, no, eso parecía Claro, y la eso última. menos te ayudaba a sentirte como te No, sentías. entonces yo empecé a sentirme muy mal, muy mal, y eso se empieza a incrementar, pero yo seguía trabajando normal. Y pero llegó un punto en el 2021, eso fue en 2021, que yo ya no quería estudiar, ya no quería trabajar, ya no quería hacer nada, yo quería estar encerrada en mi casa. Fueron como un par de meses en los que yo me alejé de todo el mundo, incluso de mis papás. Yo hablaba con mi mamá casi todos los días, ya no quería hablar con nadie, ni mis amigas, ni nada. Ahí dije, algo pasó, o sea, algo pasa que yo no me estoy sintiendo bien. Ya empiezan a hablar de este tema de depresión porque pues ya estamos en Obviamente. plena pandemia, entonces todo el mundo habla de esto. Yo hablo con una de mis mejores amigas y le digo, me siento así, así. Ella me dijo, tengo una psicóloga, ella está en Colombia, pueden hacer sesiones online. Empiezo con esta psicóloga. Yo ya había estado con varias psicólogas antes, pero yo tenía un tema con las psicólogas y era que yo no me conectaba. Conecté con esta psicóloga, empezamos a hacer sesiones. Poco a poco empecé como a salir de ese estado. Empiezo a salir, empiezo a hacer cosas diferentes y empiezo a sentirme un poquito diferente. No mejor, pero sí diferente. El caso es que yo cambio de trabajo para ese entonces, pero otra vez otra oficina. Y en esta oficina ya yo empecé a trabajar con el gobierno, entonces era el trabajo como que, ay, el trabajo soñado, ya yo trabajo con el gobierno de Quebec, todo súper bien, logro el trabajo que yo pensé que no iba a lograr, pero hice la entrevista. Y, y otra vez yo me sentía como vacía, yo sentía que, Dios mío, yo no sé por qué me sentía de esa manera. En ese momento no lo comprendía. Entonces todo se me empieza a juntar. Y en ese entonces yo estoy en la oficina, voy todos los días a la oficina normal, pero mi mamá empieza con un proyecto de trabajar en redes sociales. Ella dijo, no, yo soy muy buena en ventas, yo estoy estudiando coaching, yo estoy haciendo unas sesiones, no sé qué, pero yo necesito que alguien me lleve mis redes sociales. Mi amor, tú que te la pasas pegada al celular, ¿por qué no me llevas el Instagram? Y yo le dije, mami, yo no sé de redes sociales, pero pues sí era verdad que yo me la pasaba muy pegada al celular. Yo le dije, listo, mami, pues lo que usted me diga, yo se lo publico. Pues yo sí sé publicar en Instagram y en Facebook y eso. Entonces lo que pasó fue que yo le empecé a publicar sus cosas, lo que ella iba aprendiendo, Ok. pero ella me dice al cabo de unas semanas, ¿por qué no lo estudias? O sea, como para que tengas más idea, O para sea, que sepas un te poco vieron más. potencial en eso y bueno, y me imagino que ese por qué no lo estudias tiene mucho más trasfondo. Estás en un trabajo donde no estás yendo feliz Claro. al trabajo y todo eso. Qué lindo tener el apoyo de tu mamá que te dijo y yo estoy seguro que eso fue de una manera sutil. Bueno, mira, está esto y si lo estás haciendo bien, ¿por qué no lo estudias? Que es algo diferente. Es como hay otras alternativas, hay otra forma de vivir la vida. Y yo, bueno, y yo literalmente, lo que pasa es que yo estaba en una oficina y yo no tenía como supervisores, o sea, no tenía, yo tenía mis clientes y tenía que responder por ellos y ya, pero a mí Claro. nadie me supervisaba mi trabajo. Y yo estaba así, mis dos computadores gigantes, pues yo empecé a estudiar en la oficina. O sea, yo, ¿qué pasa? Aquí el trabajo, incluso el trabajo de oficina es muy diferente al trabajo en Colombia. Exacto. En Colombia es como muy demandante, tienes que hacer un montón de trabajo. Aquí es, tú empiezas a tal hora y terminas a tal hora y tu descanso tienes que tomarlo obligado. Y yo ni siquiera podía hacer horas extras. O sea, ese trabajo no me permitía hacer horas extras. Yo dije, bueno, entonces empecé a hacer las dos cosas al tiempo. Entonces yo en mi oficina, en la hora de los descansos, o incluso si terminaba muy rápido mi trabajo del día, yo me ponía a estudiar. Entonces empecé a estudiar redes sociales. Lo primero que hice fue Community Manager. Hice un curso, luego hice redes sociales, me especialicé que en Instagram, luego que en edición de videos. Y una cosa me fue llevando a la otra. Y yo en ese trabajo estuve como 2 años. Ok. Pero ya para ese segundo año antes de yo renunciar, yo ya sentía que yo ya no pertenecía, o sea, yo me sentía tan mal de no hacer bien mi trabajo allá o de no estar como presente, porque yo quería era hacer otras cosas. Claro. Entonces ya de ahí ese trabajo, ¿qué pasa? Yo estudiando redes sociales, y esto es algo que yo siempre cuento, y es que
yo llegué al tema de mentalidad y crecimiento personal porque todos estos cursos que yo hacían eran cursos en línea y eran cursos como para que tú te lanzaras y crearas tu negocio o ofrecieras tu servicio a otras emprendedoras o a otras personas en internet. Y estos cursos en la mayoría te hablan de si quieres tener tu propia empresa o crear tu negocio, no sé qué, trabaja en tu mentalidad. Y yo, mentalidad, ¿eso qué es? ¿Eso qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así que...? Tan bonito que suena decirlo, trabaja en tu mentalidad, ajá, y cómo se hace, ¿Y cómo eso qué funciona es? Y eso. yo decía, ¿pero eso qué es? No, y tienes que creer en ti misma, y tienes que leer sobre no sé quién, y trabaja tus emociones. Y yo decía, ¿pero esto qué es? Para mí literalmente era como un mundo diferente. Dentro de mis cursos me enseñaban, claro, técnicas, edición, no sé qué, pero me hablaban mucho de mi mentalidad. Tienes que tener si no tienes una mentalidad fuerte, la gente no te va a creer, la gente no te va a comprar, la gente no. Yo decía, entonces, dentro de esos cursos me empezaron a recomendar libros, podcasts, y yo empecé. Yo llevaba años, pero años, yo creo que, no sé, desde que yo había llegado a Canadá, que yo no me leía un libro completo, excepto los libros que yo me había leído para la universidad, pero yo me leía el capítulo que me iban a evaluar Claro. y ya. Yo empecé a leer y a leer y a leer libros de crecimiento personal, eh, Secretos de una mente millonaria, que fue el primero que me leí, y ese es como de mis libros Mm, favoritos. Yo me lo puedo y una buena repetir. recomendación, por supuesto. Uf, o sea, a mí ese libro, yo te decía hace rato, me abro así como el tercer ojo, no sé cómo. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo que esto existe? Y resulta que eso viene hace muchísimos años. Yo decía, ¿esto qué es? Y luego ese autor me lleva a otro autor y a otro autor. Yo decía, ¿qué es esto? Entonces yo me volví como obsesiva con los libros y yo estaba en la oficina y yo me descargaba un montón de PDFs, pero mis computadores eran inmensos, entonces yo me la pasaba leyendo, leyendo. Entonces eso me sacó de allí y eso me llevó empiezo a trabajar en mi mentalidad y a darme cuenta de que yo podía vivir la vida diferente, que esa tristeza, que esa depresión, que todo ese cúmulo de emociones tenían una razón de ser, que cuando yo me hacía consciente de eso, podía trabajarlo. Y cuando Claro. yo lo trabajo, empiezo a sentirme mejor. Y yo empiezo como poco a poco, eso llevó mucho, o sea, yo llevo aquí en esto 3 años o más de 3 años. Yo salgo de renuncio a ese empleo del gobierno, empiezo a emprender 100%, pero era con redes sociales, entonces yo creaba contenido, creo contenido, soy community manager, no sé qué. Y Bueno, empiezo a conectar con emprendedores y los emprendedores todos son, hay que trabajar en tu mentalidad y el crecimiento personal y qué le vas a ofrecer a tus clientes y qué le vas a... Y yo, wow. Y ahí empiezo a trabajar y a sanar mis heridas de infancia, a romper con creencias limitantes, que eran conceptos súper, súper ajenos a mí. claro. Entonces viene todo desde ahí, Miércoles, desde emprender, desde... qué bonito ver que entre todo el proceso que viviste para llegar a Ujú, poder ayudar a gente a, a salir y a superar algo que ujú, tú misma viviste, todo lo que has dicho, lo has estudiado. ujú, O sea, no has parado en ningún momento de estudiar, en todo lo que has dicho no has parado en ningún momento de ujú. estudiar. Y me sorprende que esa es como la herramienta o el toque que necesita la La gente, educación. que es la educación. Ujú, En lo que quieres hacer es educarte y aprender bueno, y si te llevó a ayudar a la gente en su crecimiento personal, pues tú lo aprendiste, buscaste los libros y todo, ujú. y te enfocaste en eso precisamente. Sí. Y bueno, de tu historia tan bonita me encanta que Ujú. está la educación ahí siempre, leer, aprender y buscar Sí. la manera de, de que, de que lo que hagas se haga bien, Ujú. porque si no estás bien preparado para hacer algo, jamás vas a Es poder ayudar a que, otras personas. exactamente, totalmente. Primero primero trabajé en mí y ya después, y sigo trabajando en mí. O sea, yo te decía hace un rato, el camino del crecimiento personal es algo que uno empieza y no se termina, porque uno va descubriendo cosas y cosas y cosas, pero primero soy yo, porque si no estoy bien yo, pues cómo le voy a poder acompañar a otras personas. Yo no ayudo, pero sí acompaño a otras personas. Claro. Entonces, pues ya Y se va tú, dando. bueno, tú cuentas tu historia desde que eras tan jovencita, como llegaste aquí con tu familia, no Ujú, todos tuvimos esa dicha de que ujú, nuestros papás nos trajeran, pero
Estando tan joven y como empezaste, y ahorita que tienes tanta experiencia, ¿qué mensaje le darías a esas personas jóvenes que nos están escuchando, que pueden estar pasando por eso, por algo parecido? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Lo primero es, o sea, algo esencial en lo que yo viví, el idioma. Sea cual sea, si estás en Toronto, en cualquier otra ciudad de Canadá, pues inglés, pero si estás en la provincia de Quebec, pues En francés Francia. también. Esencial. Uno a veces quiere como llegar acá y hacer dinero y empezar a tener lujos y el celular y el carro y aquí uno lo puede hacer también, o sea, compré carro, compré todo eso, sí se puede, si no es un poco más fácil, más, Sí, pero el idioma es esencial, entonces ese de llegar y trabajar y tener un montón de dinero y no tener muy bien el idioma, pues no lo recomiendo, la verdad. Creo que el idioma, no solamente para un buen trabajo, sino para buenas relaciones, para la oportunidad de viajar a través de Canadá o a otros países, la oportunidad de expandirte por Canadá es el idioma. O sea, esencial el idioma. Y segundo, pues yo pienso que en todo este camino, las relaciones. O sea, ok. con quién te relacionas, los lugares que visitas, abrirte a la idea de que cuando llegas a Canadá tienes la oportunidad de conocer personas de todas partes del mundo. Entonces ya no son solamente, ya no eres tú solamente en tu país, por ejemplo en mi caso Colombia, con puros amigos colombianos. No, aquí llegas y entonces yo tenía amigas de otras partes de Latinoamérica, pero también tenía amigas europeas, tenía amigas, muchos amigos. Nosotros conectamos, bueno, creo yo, los latinos con los árabes. O sea, con estas culturas árabes, yo no sé por qué les encanta la fiesta, les encanta hablar duro, les encantan las relaciones. De pronto los europeos son un poquito más cerrados. Claro. Entonces es como eso, es como no necesitas viajar a un montón de países y Canadá te ofrece la oportunidad de que estás en un salón de clase o en un trabajo y tienes compañeros de todas partes del mundo. Y eso es algo que te enriquece sí o sí. Conoces de la cultura, conoces del idioma, conoces de la comida. Entonces hay compartir y conoces un montón de cosas y eso es algo que en otros países, yo no sé, es más complicado tener. Claro, y qué bonito como lo estás poniendo ese mensaje para la gente joven, que al final es conectar, Conectar. conectar con gente que no, que nunca desde tu país y probablemente no ibas a tener la oportunidad de hacerlo. Y también es otro punto importante es conectar, conectar de que pongas de tu parte. Yo Ujú. se lo digo también mucho a mis estudiantes. No va a venir otra persona a saludarte a ti, a decirte cómo Mm, estás ni nada para que practiques tu inglés, los que están aquí no, estudiando inglés. No, a veces tienes que ser tú con intención de ir a otra persona y ajá, saludarla y hablarle y de repente esa persona también quiere lo mismo, pero si los dos están así como ajá, tímidos, pues no, eso no va a fluir y excelente lo que dices, pero practicar tiene el que ser con idioma, intención sí. y obviamente llegas con el idioma. Practicar el idioma, por ejemplo, empezar a ser amigos de otras culturas sí o sí los dos tienen que tener un idioma en común y generalmente es el ¿Es el idioma que inglés? vienes a aprender. Entonces es la mejor manera de hacer amigos. Eso es algo que le cuesta mucho a las personas y a mí también me costó en su inicio y yo hablaba esto en mis redes sociales, es que la gente dice, es que yo llego acá y me siento muy solo, no sé qué. Pues es la manera de hacer amigos, Ujú. es la manera de conectar con otras personas, es el idioma. Entonces por eso el idioma para mí es, o sea, punto número uno. Aprende el idioma y sin miedo. Y sin miedo háblalo, sin miedo practícalo. Y Ok. ya, hay gente que aquí uno no se preocupa mucho por el acento y es que mi pronunciación. No, porque aquí todos tenemos Todos. acento, Ujú. todos. Entonces es muy bonito como esa posibilidad de uno sentirse en confianza de hablar. Bueno, Jessica, qué increíble tu historia, qué increíble como la cuentas, que bien o mal pasaste por todas esas cosas, pero hay que entender que si tú hoy te hubieses decidido, saliendo de Colombia, si hubieses salido hoy de Colombia y dices, no, yo quiero ayudar a la gente en su crecimiento personal, no lo hubieses podido hacer porque no, tu experiencia que tienes hoy viene de todo un proceso de Ujú. aprendizaje y
de cosas que también tú viviste para llegar a todo eso. Ujú. De verdad, me encanta tu experiencia, me encanta que Gracias. podamos transmitir este mensaje a todos los que nos están escuchando. Y por supuesto, enteramente agradecido por Gracias. dedicarnos este tiempito aquí a Let's Talk Podcast. Nosotros aquí le vamos a pedir el favor a la producción que nos dé un detalle que te vamos a regalar. Ay. Espero que te guste y nos hables un poquito Claro. acerca de él. Bueno, aquí está, mira. ¡Ay, no! ¡Ay, eso está muy lindo! ¡Ay, esto sí no me lo esperaba! Muchísimas gracias. A ver, lo muestro a la cámara. Mira. Cuéntanos acerca ¿Yo en qué de eso. momento mandé esta foto? Mira, nuestro equipo de producción es muy Que bueno recién en me eso. pinté el cabello yo. Ay, me encanta, muchísimas gracias. Qué lindo detalle. Y me gusta la frase, confía en el proceso. Eso sí es esencial. Confía en el proceso y ten paciencia. Ten paciencia. Sí se va a dar, sí va a pasar, pero pues es un proceso, tiene etapas. Excelente. Entonces, muchísimas gracias a ti también por este espacio, por tu energía, por tu tiempo y por haberme invitado. Estar acá. De verdad que Todo se dio, todo se dio. Sí, y el agradecimiento es mío, de verdad. Aprendí muchísimo de ti y me encanta que podemos hacer esto juntos. Bueno, ahora vamos con nuestra sección de un tarroncito cariñosito, como lo bautizamos aquí en el podcast. Ay, Dios mío. Estas son preguntas al azar. Ok. Saca un papelito y lo lees y lo respondes. A ver. ¿La leo yo o la lees Sí, la tú? lees tú mismo. Sí. Dice, ¿qué haces para mantener tus vínculos culturales mientras te adaptas a la vida en Canadá? Uy, lo que hago y lo que hice durante mucho tiempo fue, pues es que yo tengo a mi familia acá, toda mi familia está acá, entonces es mantener esas relaciones vivas, las relaciones con mi familia, con la poca familia que tengo en Colombia y con mis amigos. Eso es lo que hice y pues seguir comiendo arepa y café. Excelente, vamos. ¿Otra papelita? ¿Otra? Listo. Dios mío. Ajá. ¿Cómo manejaste el cambio en el costo de la vida, especialmente en ciudades como Toronto? Bueno, no viví en Toronto, vivo en Montreal. Yo creo que eso es diferente cuando uno llega acá, porque es que ya yo estaba trabajando y ganaba en dólares, entonces la vida es completamente diferente, el coste. Sí tuve que aprender sobre finanzas personales, eso me lo fue enseñando mi mamá, y aquí hay muchas, por ejemplo, uno va al banco, hay muchos especialistas financieros, consejeros financieros, que lo apoyan a uno. Cuando yo fui a comprar mi primer carro y todo eso, qué buenas decisiones tomé, qué decisiones pudieron haber sido diferentes, todo eso. Entonces yo siento que aquí hay mucha ayuda en ese tema de finanzas. Ok, excelente. ¿Otra? ¿Una más? La última, vamos La a última, ver. ajá. ¿Cómo ha afectado tu salud mental la transición a vivir en Canadá? Uf, qué pregunta tan compleja. No, pues sí afectó. Siento que todo cambió en mí. Cuando llegué aquí a Canadá, empecé a vivir acá, todo cambió. Ok. Y fue un proceso de varios años como darme cuenta que había estado viviendo, habiendo tenido muchas cosas, yo vivía muy infeliz. Pero eran cosas que venían desde infancia, entonces, bueno, empecé como a identificar eso. Pero Canadá fue como ese lugar en donde yo me di cuenta de mis heridas de infancia y fue ese lugar en donde yo empecé a sanar mis heridas de infancia. Entonces Excelente. siento que aquí me di cuenta, pero aquí también encontré herramientas, personas, coaches que me ayudaron en todo ese proceso. Entonces pues aquí lo encontré. Me di cuenta y encontré la solución. Excelente. Bueno, otra vez muchísimas gracias por Gracias a estar ti. aquí. Nos encanta y me encantó entrevistar. Chao, gracias. Gracias. Te voy a hacer unas preguntitas y me las contestas lo más rápido posible. Ay, Dios mío, ya me puse nerviosa. ¿Canadá o Colombia? Ay, los dos. Canadá. Una costumbre de tu país que nunca olvidarás. Una costumbre de mi país que nunca olvidaré, comer arepa y café al desayuno, sí. Qué rico. O sea, acá en Canadá también. ¿Pizza con piña o sin piña? Con piña. ¿Planificar o vivir el momento? Vivir el momento, el presente. ¿Canadá me enseñó? A ser resiliente.
Y Colombia me enseñó. A estar viva. Si no estuviera en Canadá, estaría en. En Colombia. Lo que más extraño en mi país es. El sancocho. Los latinos somos. Sabor. Venir a Let's Talk fue. Maravilloso, mágico, todo se conectó. Súper, muchísimas gracias. Gracias a ti.